estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez en la fija, hoy con Alejo Costa de Max Capital. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El gobierno quiere convertir al Banco Nación en sociedad anónima, quiere que YPF venda su participación en Metrogas y que el Estado se vaya retirando en general del ámbito empresarial. Y en esa línea, el viernes, Manuel Adorni informó que avanzarán con la privatización de AISA, la empresa de agua potable y cloacas del AMBA, que en la gestión de Alberto Fernández venía liderando la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. El vocero presidencial dijo que se va a transferir el 90% de las acciones del Estado mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico. Además del proceso licitatorio, se va a realizar una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores, es decir, que AISA prepara su salida a la bolsa. Recordemos que AISA había sido una de las pocas compañías que quedó sujeta a una privatización en el listado sancionado por el Congreso en el marco de la Ley Bases. La empresa tiene 7.488 trabajadores, quienes mantendrían sus puestos de trabajo y se convertirán en accionistas del 10% restante del capital social. Aunque lentamente, la privatización avanza. 2. En medio de todo el ruido por el litigio en Nueva York, YPF logró la semana pasada emitir ONs por $417 millones. La petrolera colocó 250 millones a 2 años con una tasa del 7,5% anual, ley argentina y dólar MEP. Y colocó otra ON ley argentina por $167 millones a 5 años con un cupón de 8,75%. Estamos hablando de tasas muy parecidas al 8,5% al que colocó en Nueva York el 8 de enero de este año. Paralelamente, conocimos el viernes que los beneficiarios del fallo contra YPF de Loretta Presca comunicaron a la Corte de Apelaciones que no tienen intención de administrar la petrolera si obtienen esas acciones en garantía. En otras palabras, que las devolverían en caso de que Argentina acepte pagar la sentencia. La Procuración Argentina, por su parte, informó el viernes que el gobierno de Donald Trump formalizó su respaldo a la Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Veremos cómo sigue todo, teniendo en cuenta que Manuel Adorni dijo que el Estado argentino no está dispuesto a negociar con Burford por las acciones de YPF. 3. El mercado estadounidense viene demostrando una resistencia considerable a las amenazas políticas y advertencias recesivas. A pesar de que Donald Trump viene amenazando con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas se mueven y las acciones siguen en ascenso. Las correlaciones entre activos ya volvieron a su promedio de 10 años, con bonos de alto rendimiento o high yield y acciones operando con mayor independencia. Por otro lado, el S&P 500 sigue en territorio de récords históricos. Por lo visto, no hay nueva amenaza arancelaria que pueda ponerle freno a esta racha alcista, ya sea la del 50% al cobre o el 50% a Brasil. De hecho, la semana pasada cerró con una suba del 0,5% para el S&P, mientras que el Nasdaq avanzó en esos 5 días 1,5%, aunque el Dow Jones sí retrocedió 0,3%. Estrategas como Emmanuel Cao de Barclays dijeron a Bloomberg News que los mercados están impulsados por fundamentos del mundo real y factores idiosincráticos en lugar de preocupaciones económicas más amplias. Y yendo a datos reales de empresas, la semana pasada por lo pronto tuvimos resultados récords para bancos americanos como Goldman Sachs, mientras que empresas tech como Netflix también superaron las expectativas del mercado. Todo esto refleja una economía estadounidense todavía funcional. Y tampoco viene pesando sobre las cotizaciones de los activos la interna en la Fed sobre si ya empezar a bajar las tasas en julio. Eso es lo que quiere Trump, y por el sentimiento bullish que venimos viendo, ¿será que el mercado descuenta que el republicano va a lograr imponerse sobre Powell? Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,4% el viernes. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 3,7% para Bioceres y subas de hasta 2,7% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron en verdes de hasta 0,6%. El dólar blue quedó en 1.305 pesos. El MEP y el contado con liqui en 1.288. El dólar oficial minorista en 1.300 y el mayorista en 1.286.
2016. Y el riesgo país cerró el jueves último en 770 puntos por encima del promedio latino de 395 puntos. La fija. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana cargadita en el mundo pesos, pero arranco por el mundo hard dollar. Si bien tuvimos el jueves la buena noticia de que Moody's no subió 2 escalones la calificación crediticia, en términos de cotización sigue todo flojo. El riesgo país está en torno a 750 puntos, cuando en enero había llegado a caer hasta 561 puntos. En el acumulado semanal de la última semana, los globales cayeron en promedio 1,8%. Por otro lado, el Banco Central volvió a licitar BOPREAL, pero no hubo mucha demanda. Solo fueron suscriptos 9 millones de dólares, con lo que el total adjudicado de la serie 4 alcanzó los 845 millones de dólares sobre un máximo de 3.000 millones de dólares. Ahora vamos al mundo pesos. El fin de las LEFI dejó unos 10 billones de pesos sueltos que el mercado no logró absorber, y en ese contexto el Tesoro armó una nueva licitación fuera de cronograma en la que adjudicó 4,7 billones de pesos, logrando sacar ese excedente de la cancha. Sin embargo, lo hizo a un costo elevado, ya que la mitad fue a plazos de 13 a 30 días con tasas de 47 y 48% anual. Por otra parte, el Banco Central volvió a emitir pases pasivos la semana pasada. Entre ambos organismos buscaron ponerle un piso a las tasas en pesos para desincentivar la dolarización. En algún punto se puede decir que fue efectivo el gobierno, ya que la tasa de caución, que había caído a un mínimo de 12% a un día, rebotó a 30%. Sin embargo, fueron días movidos y de hecho el viernes pasó algo extraño, y así lo describe la consultora Guardian Capital. En una semana muy particular para el mercado de pesos, la caución bursátil más corta cerró en 109,5% y el máximo operado fue de 150%, lo que trajo el recuerdo del ministro Sergio Massa. De todas maneras, se trató de un movimiento de los últimos minutos al cierre del mercado. El lunes deberíamos ver esto regularizado, concluyó Guardian Capital. Por otro lado, me interesó algo que comentó Mauro Massa de Bull Market Brokers en un webinar. Massa señaló que la caución quedó como la única tasa overnight del mercado y además advirtió que pasó de negociarse 3,2 a 3,3 billones de pesos a 4,3 billones de pesos. Es decir, aumentó 1 billón de pesos en una semana. Otro detalle que no quería dejar pasar es el que marca la consultora Outlier, y cito textual: las LECAP y BONCAP ya tienen tipos de cambio break-even más arriba del tope de la banda cambiaria desde enero del año próximo, cuando hace unas semanas era desde mayo del año próximo. También hubo novedades desde lo normativo. El Banco Central, a partir del 1 de agosto, elevará del 20 al 30% el porcentaje de encaje obligatorio sobre los depósitos a la vista en pesos provenientes de fondos comunes de inversión tipo money market y de operaciones de caución bursátil. La medida forma parte de un proceso de reordenamiento gradual del régimen de encajes con el objetivo de homogeneizar las exigencias sin discriminar entre tipo de depositantes. Se espera que la medida reduzca las tasas efectivas para los depósitos bancarios de los money market, disminuyendo así sus rendimientos. ¿Qué explicó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili? Desde su equipo consideran que lo que se estaba haciendo era subsidiar las colocaciones en cuentas remuneradas o fondos de este tipo, ya que al tener encajes ostensiblemente más bajos que los de cualquier depositante, recibían tasas más altas y esto generaba una distorsión en el mercado. Lo que plantea Bausili es que a una empresa le convenía más depositar a través de un money market que depositar directamente en el banco. Bausili explicó que cuando ellos llegaron, el encaje de este tipo de fondos era 0% y que lo han ido subiendo gradualmente, y la próxima parada es cerrar la brecha que hay hoy en día en que los money market tienen encajes del 30% y el resto de los depósitos del 36%. Y también tuvimos cambios normativos desde el sector privado, ya que BIMA comunicó que desde el lunes 28 de julio el horario de operación en los segmentos contado inmediato y contado en 24 horas comenzará a las 10:30 am y finalizará a las 5 pm.
Mediante esta modificación, BIMA alinea la apertura del mercado de Buenos Aires con la del mercado de Estados Unidos. Y hecha esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Alejo Costa, quien es Head of Economic Research and Strategy de Max Capital. Buenos días, Alejo, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote algo de análisis. ¿Te parece auspicioso el cambio de esquema de tasas por el de control de agregados? El gobierno adopta un esquema de agregados porque cree que es más potente para transmitir la política monetaria, dado que el sistema financiero ellos lo consideran demasiado chico. Por construcción, cualquier esquema de agregados genera volatilidad de tasas. Es inevitable, algo inherente al propio sistema de agregados monetarios. El tema es que también se generó no solo un cambio hacia el uso de agregados monetarios sin un piso de tasa, sino que también la manera en la cual se administra la liquidez depende fundamentalmente de las subastas del Tesoro y de las expansiones que se dan del lado del Tesoro por la compra de dólares. Con lo cual el Tesoro es un poco el que determina cuánto se expande o se contrae la liquidez fundamentalmente a través de las subastas. Entre el hecho de que pasaste un nuevo esquema de agregados y el hecho de que la liquidez ahora la administra fundamentalmente el Tesoro, lo que te termina pasando es que entre subastas podés llegar a tener mucho tironeo en términos de liquidez, y en este momento, justo en el medio de esa transición entre el sistema viejo y el nuevo, se notó aún más. Con lo cual ahora lo que tiene que pasar es que el sistema se tiene que adaptar a este nuevo esquema. El gobierno la expectativa que tiene es que post la última licitación del Tesoro, ese exceso de liquidez que ellos veían se absorbió, y yo te diría que no es ni auspicioso ni problemático el sistema, es simplemente una elección. Muchos países en los 80 usaban agregados monetarios, ya prácticamente no se usan, y no se usan por la dificultad de estimar la demanda de dinero, si es que existe un concepto como la demanda de dinero, que es un concepto medio borroso que tenemos los economistas, y por el hecho de que en realidad hoy por hoy los pesos o instrumentos de corto plazo transaccionales son algo muy parecido y se usa de una manera casi indistinta para comprar bienes y servicios, porque la gente básicamente usa dinero electrónico. Entonces el esquema de agregados a veces te puede generar un problema, no solo de volatilidad de tasas, sino que el manejo de la liquidez quizás no termina siendo el más eficiente, en parte por la dificultad de estimar una demanda de dinero que hoy por hoy no queda muy claro qué es, dado que ya no solamente se usan pesos a la vista para comprar bienes, sino que también se usa plata que está en money market, se saca y se pone de fondos comunes. Entonces ya no es lo que era hace 40, 50 años el uso de agregados monetarios, y en ese sentido puede llegar a ser problemático. Más allá de eso, cualquier tipo de política monetaria, ya sea con agregados o con uso de tasa, al final del día es un tema de el mecanismo elegido para bajar la inflación, y esto es lo que eligió el gobierno, y el mercado gradualmente se va a adaptar a este nuevo esquema. En relación a la volatilidad que vivimos en los últimos días en las tasas de corto plazo, ¿crees que el susto ya pasó o podemos volver a vivir escenarios un poco turbulentos? La volatilidad es algo inherente en un sistema de agregados. El tema es, de manera paralela a eso, cómo se maneja la liquidez. Cuando se eliminó la LEFI también se modificó el manejo de la liquidez de los bancos, y eso es un poco lo que estamos tratando de ver cómo se acomoda. En algún punto el Banco Central debería mantener algún tipo de ventanilla de liquidez, probablemente usando la ventanilla de pases activos y pasivos, para que los bancos tengan mayor libertad y menos miedo a la hora de tomar decisiones. Mientras eso no esté o esté de manera limitada, vamos a ver volatilidad. Esa volatilidad puede afectar el tipo de cambio, unido al hecho de que el gobierno está siendo más agresivo en la compra de dólares, en parte porque tiene una meta de reservas con el FMI, en parte porque también necesitaba comprar dólares para eventualmente hacer los pagos de deuda. Eso es una noticia positiva, de hecho. Vamos a ver esa combinación de volatilidad y mayor presión cambiaria. Hacia adelante lo que deberíamos ver es que a medida que el mercado se acomoda al nuevo manejo de la liquidez, a los instrumentos que hay del lado del sector privado, y un banco central que probablemente implícitamente genera algún tipo de piso para las tasas, deberíamos ver algo de menos volatilidad, pero algo de volatilidad en un sistema de agregados monetarios es inevitable, y eso va a ser parte del sistema con el que vamos a tener que vivir. El miércoles, en la licitación del Tesoro, vimos un nivel de tasas que, de repetirse, estimo que puede llegar a complicar un poco la dinámica de financiamiento. ¿Qué herramientas crees que puede aplicar el gobierno para salir de ese nivel? El gobierno ahora se va a pegar a esta meta de agregados, y eso debería gradualmente permitir una baja de tasa real. Si uno mira el esquema de agregados y el target que tenía el gobierno originariamente, a menos que la inflación estuviera arriba de 3%, no era un target particularmente restrictivo, era entre neutral y expansivo, con lo cual deberíamos ver que las tasas reales convergen a algo más parecido entre 5 y 10% en lugar del prácticamente 15% que tenés ahora para la parte del frente de la curva. Recordemos que en 2017, por ejemplo, eran más cercanas
a 5% que a 10%, con lo cual eventualmente vas a ir en esa dirección. Tener tasas reales como las que tenés ahora te contamina tanto la política fiscal, por lo que implica en términos de intereses del lado del fisco, como también la reactivación económica, por lo que implica en términos de crédito, de alguien que quiere ir a sacar un crédito hipotecario y por hoy tiene que pagar una tasa de 16% más UVA. Bueno, obviamente te va a enfriar muchísimo esa recuperación y ese rebote fuerte del crédito hipotecario, con lo cual debería ser en la dirección de una caída de tasas reales. Y como decía antes, también debería ser en la dirección de que el gobierno, que no quiere ofrecer la ventanilla de pases por un tema de costo fiscal, eventualmente la ofrezca, pero para administrar esa liquidez estacional, esos cambios en liquidez estacional que pueden tener los bancos, en los cuales en algunos momentos el Banco Central debería proveer de pesos y en otros momentos absorberlos, y que el costo promedio durante el año sea prácticamente cero para el Banco Central, dado que estaría en las dos ventanillas dependiendo del momento del año. Esa debería ser la lógica hacia adelante. Para lo que se viene, ¿qué posicionamiento en pesos te resulta más atractivo para un perfil de manejo de liquidez y cuál para un perfil de alguien que busca retorno total en pesos? Para el manejo de la liquidez en sí, lo que vemos es que los break-even de inflación que están implícitos en la curva son ligeramente apretados en la parte corta, entonces le estamos recomendando a los clientes bonos con SER en esa parte más corta de la curva. Y en términos de retorno total, lo que vemos es que por lo menos hasta el 22 de julio, entre la compra de dólares del Tesoro y el hecho de que hasta el 22 de julio tenés esa venta de dólares de los exportadores, no nos queda muy claro cuál es el panorama para tipo de cambio y creemos que puede llegar a estar un poquitito más arriba. Nada dramático, creemos que puede haber una depreciación real de 5 o 10% de acá a fin de año, y dado eso estamos esperando y probablemente en valores más de cercanos a 1300 empecemos a recomendar estar en pesos en términos de retorno total, pero hasta esos valores no lo estamos recomendando, si bien las break-evens en términos de tipo de cambio ya están en prácticamente el nivel que nosotros esperábamos que estuviera para fin de año, pero por un tema de tasa más que del nivel del spot. Respecto de la curva hard dólar, ¿por qué te parece que vienen tan flojos los bonos argentinos? ¿Lo atribuís al ruido electoral o ves algo más? Los bonos en dólares son una historia interesante. Nosotros estamos recomendando bonos en dólares y hemos visto cómo vienen cayendo y el inversor externo un poco se pregunta a qué se debe esa caída. Creo que hay tres cuestiones que son las más mencionadas. La primera es justamente todo este ruido alrededor del esquema monetario que discutimos. Eso nosotros vemos que es algo pasajero, porque la realidad es que si al final del día el tipo de cambio es más alto, eventualmente las tasas se acomodan y en el medio el gobierno además compró dólares del lado del Tesoro, esas son buenas noticias para los bonos en dólares. La segunda cuestión es la parte fiscal, el hecho de que salieron algunas propuestas del Congreso, en realidad leyes que el gobierno va a vetar, pero que te generarían un desvío fiscal, incluso te podrían prácticamente eliminar todo el superávit primario. Ahí la duda es si el gobierno va a poder sostener el veto de esas leyes en la Cámara de Diputados. Los números son apretados, pero creo que también son apretados para la oposición para llegar al 2/3 que necesitan. Le falta prácticamente 30 votos. Creemos que no van a llegar, pero entendemos que ese tema del potencial riesgo fiscal contaminó un poco las valuaciones. Creo yo de manera exagerada, pero algo de eso está en las valuaciones. Para mí el tema más trascendental dentro de las valuaciones de los bonos en dólares ha sido la venta local, que es lo que más se ha visto. Las compañías siguen estando sujetas a restricciones, muchas, particularmente la restricción cruzada, y muchas son compradores de bonos en dólares en la previa a los pagos de cupones y amortizaciones y son vendedoras posteriormente, en algunos casos porque usan repo, en otros casos porque se apalancan o en algunos otros casos porque tienen bonos en dólares ya y esperan para venderlos al día posterior al pago de cupones, con lo cual uno está viendo una debilidad por un tema de venta local. Es un tema técnico, pero no es para nada menor, dado que el inversor local tiene mucho más bonos de lo que solía tener en el pasado. Hoy tiene más de 40% de los bonos en dólares y eso hace que esa venta local termine teniendo un impacto fuerte sobre el precio. Con respecto a la curva corporativa y teniendo en cuenta los cimbronazos que sufrieron algunas empresas que no son Tier 1, ¿te preocupa que podamos volver a tener noticias negativas en las empresas no tan grandes? Las compañías atravesaron 4 años, prácticamente 4 o 5 años, en los cuales el hecho de que hubiera tantas restricciones en el mercado local les permitía financiarse particularmente barato. Esas compañías, una vez que el mercado se empezó a normalizar, porque el gobierno correctamente empezó a levantar restricciones, empezaron a enfrentar costos de financiamiento más normales. Y en algunos casos, como dice la frase de Warren Buffett, ¿no? Cuando baja la marea uno ve quién estaba nadando desnudo. Básicamente eso es lo que pasó, que bajó la marea y en las compañías que estaban más apretadas en términos financieros, esa necesidad de refinanciarse ya no lo podían hacer a tasas tan bajas y vimos lo que vimos, que fue algunos casos de compañías que tienen que reestructurar su deuda. Son cosas más idiosincráticas. La realidad es que mientras la economía argentina se normalice y vaya en la dirección correcta, en promedio eso tiene que ser positivo para
para las compañías, pero obviamente las que tenían más necesidad de financiamiento de corto plazo y que se habían apalancado más eran las más expuestas a este cambio en las condiciones locales. En los últimos tiempos hemos visto varias empresas multinacionales que se van del país o ponen a la venta sus tenencias en Argentina, que muchas veces son compradas por grupos argentinos. ¿Debería asustar un poco al inversor financiero esta situación o crees que va por carriles separados una cuestión y la otra? Es verdad que en los datos macros se ha visto una especie de salida de capitales externos a favor de capitales locales. Pero bueno, acá un poco se aplica para los que son un poco más técnicos, Modigliani y Miller. Al final del día, si uno financia la inversión con deuda o acciones, es irrelevante. Lo que se está viendo es más financiamiento en términos de deuda a compañías locales, que uno puede pensar en YPF, Pampa, Pista, que básicamente emiten deuda en el exterior y con eso básicamente terminan pagando en muchos casos compras que hacen a inversores externos, pero al final del día es ahorro externo. Y mientras el ahorro externo esté financiando la inversión, eso es lo que uno tiene que mirar y eso es lo verdaderamente relevante a nivel macro, más allá de si el que ejecuta esa inversión es una compañía local o una compañía externa. Alejo, en Max Capital, ¿hoy están viendo más atractivo en bonos hard dólar de Argentina o en acciones argentinas? Teniendo en cuenta la caída que tuvieron las acciones en el último año, vemos más suba potencial del lado de las acciones que en los bonos en dólares. En los bonos en dólares vemos un recorrido alcista, particularmente si las elecciones son favorables al gobierno, y favorables me refiero a un triunfo sólido verdaderamente, pero con las acciones creemos que esa suba que puede haber es prácticamente el doble, en parte porque vienen arrastradas y vienen cayendo en el último año. Obviamente están más atadas al contexto global, el beta de las acciones es más alto que el de los bonos, en las estimaciones nuestras en las acciones es prácticamente 1, en los bonos es 0,3, con lo cual al comprar acciones uno está mucho más expuesto al escenario global, pero en lo que se refiere a las cuestiones más locales de Argentina, nos parece que las acciones hoy por hoy tienen prácticamente el doble upside de potencial suba que los bonos. Yendo ahora a la renta fija internacional, en este contexto de tasas elevadas, ¿crees que cobra mayor valor el tema de los cupones? Más que en los cupones, diría que lo relevante en esta nueva situación de tasas de interés y dado las decisiones que puede ir tomando la Fed, creo que lo que más cobra relevancia es la duration que uno toma a la hora de comprar bonos, más que el cupón en sí. El cupón es una anécdota al final del día porque se neutraliza por el precio que uno está pagando. Entonces acá hay una cuestión de duration en un escenario de potencialmente mayor inflación por la suba de tarifas en Estados Unidos, que muchas en teoría van a empezar a subir en agosto, y potencialmente menos crecimiento de lo esperado, y ahí veremos cuál es esa tensión que hay entre inflación y menos crecimiento en términos de recorte de tasa por el lado de los bancos centrales, en un contexto en el cual el mercado ya esperaba algo de recorte de tasas, particularmente en Estados Unidos, pero que si la inflación empieza a ser más alta a causa de esas mayores tarifas de importación, puede ser que terminemos teniendo menos corte. En relación a Estados Unidos, ¿qué posicionamiento en la curva de Treasuries te resulta más atractivo? Y justamente en ese sentido la pregunta es en qué parte de la curva estar. A uno la sensación que le da, por lo menos como analista, es probablemente tengas más inflación en el mediano plazo. La realidad es que las tarifas de importación son un cambio de precios relativos que gradualmente se va absorbiendo en la economía. Obviamente no es de un día para el otro y eso te genera ciertos efectos de segundo orden que te pueden generar más inflación en el mediano plazo, y al mismo tiempo un escenario probablemente más recesivo que de corto plazo te valide algo de corte de tasas. En esa suma de componentes, a nosotros lo que nos parece es que la parte larga de la curva está relativamente ok, la parte corta de la curva está relativamente ok, y lo que puede pasar es que en realidad terminas teniendo tasas un poco más altas en el medio, con lo cual es el típico escenario en el cual si uno quiere posicionarse en renta fija, buscaría una posición más bien barbell y buscaría evitar la exposición a esa panza de la curva, donde si efectivamente el escenario es más inflacionario a causa de mayores tarifas, bueno, ahí vas a estar más comprometido, las tasas van a terminar siendo un poco más alto de lo esperado. Se suele decir que el carry más importante del mundo es el del yen japonés, país que está acostumbrado a tasa cero contra el dólar estadounidense. Y en los últimos meses el mundo de renta fija está un poco inquieto por lo que viene pasando precisamente en Japón. ¿Nos podrías explicar un poco cómo viene la mano? Japón viene un poco a contramano de lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo subas de tasas para contrarrestar una mayor inflación, y eso obviamente genera un apretón en las condiciones monetarias para un sector corporativo que a nivel mundial es relevante, sigue siendo relevante, no hay ninguna duda. Los últimos datos de inflación por fortuna han sido relativamente mejores y eso trajo algo de alivio, básicamente con la expectativa de que la suba de tasas no continúe, que haya algún tipo de pausa y que ese apretón monetario que se está dando en Japón no sea tan severo. Alejo, cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el peor trade de tu vida y cuál como el mejor trade de tu vida? El peor trade es algo que hice y que básicamente es
la definición de llegar antes y estar equivocado. A veces llegar antes es lo mismo que estar equivocado. Cuando fue la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, dije, bueno, este es el momento para comprar acciones. Pensé el mercado eficiente, va a incorporar la nueva información y a partir de ahí las cosas deberían mejorar. Y compré acciones creo que a los 15 días de la caída de Lehman. Y la realidad es que el mercado después siguió cayendo brutalmente, muchísima volatilidad. Fue un periodo que para los que encima obviamente estaba empezando mi carrera, lo sufrí porque era una buena cantidad de mi patrimonio lo que tenía invertido y fue duro. Pero bueno, es como te decía, un ejemplo de llegar antes es lo mismo que estar equivocado a veces. Eventualmente el mercado se recuperó, pero fueron meses y años duros hasta que volviera al nivel en el cual había entrado. Mejor trade, no, te menciono algo, no que hice, sino que recomendé. Por una cuestión de conflicto de intereses, muchas veces no podemos tradear lo que recomendamos, en general no se puede en las firmas grandes, y fue recomendar vender los cupones PIB en marzo de 2014, básicamente viendo que Argentina iba a cambiar la base del PIB, algo que después terminó generando un conflicto legal que terminó en varios juicios, uno de los cuales ya tiene un fallo firme, pero básicamente le recomendamos a los clientes salir, yo creo 3-4 días antes hubo clientes que se evitaron perder 30% en un día gracias a esa recomendación. Dentro de ese trade también estuvo que al mes y medio, en base a que un colega me comentó y vio cómo, y hay que darle crédito obviamente a los demás, un amigo que ahora trabaja en la competencia, Greg Ritondale, había visto cómo el PIB nominal se modificaba bajo la nueva base y después de años de seguir los cupones me daba cuenta que eso lo que implicaba era que el cupón tenía que subir 20% prácticamente respecto a donde tradeaba, con lo cual al mes y medio recomendamos comprar y efectivamente terminó subiendo 20%, con lo cual fue una seguidilla de recomendación de venta y compra en un periodo de 2 meses que al que lo vio le permitió no perder prácticamente 30% y después ganar 20%. Creo que esa fue mi mejor seguidilla de decisiones. Y ahí pasaba por la fija Alejo Costa de Max Capital. Realmente me pone muy contento haberlo tenido en esta columna, ya que hace algunos meses fui a una presentación que hizo él para periodistas y todos los que estábamos ahí quedamos fascinados con la claridad de conceptos que tenía, así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Estimados oyentes, seguramente a la hora que están escuchando este podcast ya se conocerá el impacto o no que pudieron haber tenido las elecciones legislativas de Japón, país del cual hablamos recién con el invitado. Por otro lado, veremos cómo siguen los dimes y diretes vinculados a la Fed esta semana. Si bien el 94% del mercado está convencido de que no habrá ningún cambio en la tasa de referencia, es decir, que seguirá en el rango de 4,25 a 4,5%, se generó algo de ruido después de que Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, insinuara que discreparía si sus colegas votan por mantener estables las tasas de interés en su reunión del 30 de julio, defendiendo Waller un recorte de tasas para apoyar al mercado laboral. Por último, una mención al plano local. Francisco recién comentaba que YPF colocó 2 bonos en dólares en la última semana y completo el panorama ONs en dólares contando que Petroquímica Comodoro Rivadavia colocó casi 39 millones de dólares en una ON que vence el 21 de julio de 2028 a una tasa de 8,5%. Por otro lado, mañana tendremos una subasta en dólares de Loma Negra que coloca un bono a 2 años y también de John Deere que también subastará instrumentos a 2 años. No suelo detenerme a mencionar sobre ONs en pesos, pero estos días tuvimos 2 colocaciones muy importantes. Por un lado, Mercado Pago Servicios de Procesamiento, la fintech de Mercado Libre, colocó algo más de 51.000 millones de pesos en su debut en la bolsa. Esto fue en una obligación negociable en pesos por la cual había recibido ofertas por más de 77.000 millones de pesos. Este bono, que se emite a un año, pagará tasa TAMAR más un margen de 2,85%. Por las mismas horas se publicó el resultado de una colocación en pesos de Telecom. Esta compañía logró capturar casi 58.000 millones de pesos sobre 60,4.000 millones ofertados a una tasa variable más un margen del 4%, es decir, por encima de la tasa de Mercado Pago. Este bono también vence en julio de 2026. Por otra parte, Aconcagua, mientras busca nuevos inversores, ya hizo pública su oferta de reestructuración de deuda. Estimados oyentes, ahora sí, me despido de ustedes. Espero que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar en 7 días. La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Javier Milei en un discurso que dio en el Jockey Club. Es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracterizaba a Carlos Pellegrini, porque es momento que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Es momento de volver a arriesgar, invertir y crear como nuestros abuelos y bisabuelos. Un mensaje contundente para la élite argentina. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.